Bienvenidos a nuestro primer tema, las competencias. En esta primera presentación veremos qué son las competencias y en nuestro ámbito, específicamente en el área que estudiamos, vamos a ver cuáles son las competencias claves para la enseñanza de lenguas. Seguramente ustedes se han preguntado cuáles son las competencias necesarias o se espera que ustedes tengan que desarrollen durante su práctica docente, específicamente aplicado a la enseñanza de lenguas. Ustedes quizás, si yo les pregunto en este momento, ya están pensando en alguna posible respuesta. ¿Qué competencias debo tener o se espera que yo desarrolle como profesor de lengua? Seguramente ya les están llegando algunas ideas y seguramente algunos de ustedes ya estarán dando alguna respuesta. Algunas de sus respuestas seguramente tienen que ver con la complejidad. Para nosotros, docentes de lengua, es muy complejo la toma de decisiones. A veces tenemos que tener en cuenta cómo actuar. Y no solamente cómo actuar dentro del salón de clases, o sea, nuestras metodologías, sino cómo aplicar los saberes para dar una respuesta eficaz a las situaciones a las que nos enfrentamos cotidianamente en nuestra actividad profesional. Tomando en cuenta estas últimas ideas, de ahí nace el concepto de competencias. Derivado de todas esas situaciones a las que nos vemos enfrentados todos los días en el aula, es que nace el concepto de competencias. Una competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos. Algunos ejemplos de estos recursos cognitivos son los saberes, las capacidades, las microcompetencias, información, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento. Lo más importante es diferenciar las competencias de los recursos en sí mismos. Las competencias no son los recursos. Los recursos van, por ejemplo, hacer los materiales, el aula en sí, todo el mobiliario que tengo, el internet. Esas no son las competencias. Pero una competencia sí sería, por ejemplo, la capacidad del docente para seleccionar, combinar y movilizar los recursos a la hora de afrontar situaciones en las que tenga que enseñar algo. Algunos ejemplos que seguramente ya les vienen en mente son, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la planeación de una tarea de aprendizaje, la planeación de una clase, la planeación de una unidad didáctica o de un curso completo. El Instituto Cervantes, el cual es un instituto que se encuentra en España, es un instituto que se ha dedicado a la enseñanza de español como lengua extranjera. Este instituto nos comparte un documento donde nos proporciona las 8 competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras. En esta primera diapositiva pueden ver de forma general cuáles son esas 8 competencias y poco a poco vamos a ir desglosándolas para hablar de todas y cada una de ellas. Y ahora de forma muy particular vamos a ir hablando de cada una de estas competencias, en donde vamos a ver todas las posibilidades que éstas nos ofrecen y todo lo que debemos conocer de las mismas. La primera es organizar situaciones de aprendizaje y esta se refiere a la capacidad del profesorado para crear y desarrollar oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Dijimos que era necesario diagnosticar y atender las necesidades de los estudiantes. Esto implica poner en relación el conocimiento que el profesor o profesora tiene de los estudiantes y sobre todo conocer cómo aprenden o cómo adquieren una lengua estos. Tenemos que promover el uso y la reflexión sobre la lengua
y esto significa que tenemos que animar a los estudiantes a que reflexionen sobre las distintas funciones de la lengua que aprenden. Por ejemplo, es muy común que yo les diga que la educación tradicional de una lengua tiene que ver con desmenuzar ya todo a los estudiantes y enseñar de una forma muy explícita. No, nosotros más bien, en lugar de usar esas herramientas tradicionales de enseñar de una forma muy explícita, lo que nosotros queremos es animarles para que reflexionen sobre la lengua y ellos generen hipótesis de cómo está funcionando y de esta forma logren aprender de una forma más significativa. Como docentes tenemos que planear secuencias didácticas, lo que implica poner en relación los documentos curriculares de la institución donde estemos y las necesidades de los estudiantes para poder organizar estas secuencias didácticas de diferente extensión. Puede ser a lo mejor la secuencia didáctica para 3 clases, para 5 clases, para todo un mes, etc. Y siempre que sean para promover la motivación en los estudiantes. Finalmente, tenemos que organizar y gestionar nuestra aula. Cuando estamos en educación presencial, significa gestionar los procesos grupales para garantizar que la interacción que se dé en el aula genere aprendizaje para todos y todas. No significa que solamente se pueda lograr de manera presencial, los mismos procesos también aplican para la enseñanza a distancia y ustedes más que nadie son testigos de todo esto. La segunda competencia, evaluar el aprendizaje y la actuación del alumnado, se refiere a la capacidad del profesorado para valorar la competencia comunicativa de los estudiantes, así como su progreso en el aprendizaje de la lengua de acuerdo con principios éticos en evaluación. Primero ustedes saben que hay que servirse de herramientas y procedimientos de evaluación distintos. Esto significa que hay que reconocer que se evalúa con diferentes propósitos, utilizando herramientas y procedimientos adecuados para obtener la información necesaria y usar los resultados de acuerdo con el propósito que se persigue. No siempre evaluamos con los mismos propósitos. A veces queremos evaluar la lengua hablada, otras la escritura. Tenemos diferentes propósitos, inclusive si es una evaluación parcial, bimestral o final. Hay que tener muy en cuenta eso. Lo segundo es garantizar buenas prácticas en la evaluación. Hay que estar conscientes de valorar la competencia comunicativa y el progreso de los estudiantes conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer la importancia de las decisiones que nosotros como docentes tomamos a partir de las actividades de evaluación y tenemos que garantizar que nuestras evaluaciones tengan ciertos grados de calidad. Entonces, el realizar, el planear y el diseñar una evaluación significa que hay que proporcionar todas estas características a los estudiantes. Siguiente es promover una retroalimentación constructiva. Significa que tenemos que ofrecer a los estudiantes información sistemática sobre su aprendizaje y su actuación que le ayude a progresar y también animarles a dar lo mejor en sí y que inclusive se animen entre pares, entre compañeros. A veces la retroalimentación suele ser negativa o inclusive se recibe por los estudiantes de forma negativa. Hay que saber escoger cuáles son las palabras que vamos a utilizar, inclusive los tiempos en que vamos a acercarnos a los estudiantes. Yo pienso que ustedes también como estudiantes saben que tienen que estar al pendiente de sus trabajos, los contenidos y el progreso que vayan teniendo, así como los resultados que vayan dando. Pero siempre es importante acercarse al profesor, preguntarle, ¿cómo me estás viendo? ¿Qué piensas que puedo mejorar? ¿Qué estoy haciendo bien? Etcétera. Y finalmente, implicar a los estudiantes en la evaluación significa reconocer el papel de la evaluación en el proceso de aprendizaje, o sea, que a través de la evaluación ellos puedan entender su importancia y, inclusive promover la participación activa de los estudiantes en el proceso de evaluación. De esta forma también, las evaluaciones se hacen
más significativas porque los estudiantes tienen un rol activo en ellas. Tercera competencia, implicar a los estudiantes en el control de su propio aprendizaje. Se refiere a la capacidad del profesorado para involucrar a los estudiantes de modo que vayan desarrollando su autonomía como aprendientes, siendo cada vez menos dependientes de los profesores, o sea, responsabilizar a los estudiantes. Cuarta competencia, facilitar la comunicación intercultural, se refiere a la capacidad del profesorado para, en el desempeño de su trabajo, promover relaciones entre personas de diferentes culturas con el fin de que todas estas personas se beneficien. Esto significa implicarse en el desarrollo de la propia competencia intercultural. Esto significa estar consciente del contacto que tenemos con otras culturas y servirse de este conocimiento para llevar a cabo procedimientos de introspección, análisis, reflexión e interpretación para desarrollar su capacidad para interactuar y mediar en encuentros interculturales. Nosotros somos los docentes y nosotros estamos a cargo de un grupo. Tenemos que conocer todos estos procedimientos para que promovamos de distintas formas que nuestros estudiantes empiecen a rodearse de la interculturalidad que se va a dar de forma natural dentro del aula. Adaptarse a las culturas del entorno, bueno, no significa que solamente vamos a tomar en cuenta las culturas de la lengua meta que estemos aprendiendo, sino que también dentro de nuestra ciudad y de nuestro país tenemos distintas culturas con sus propios costumbres y lenguas. Entonces, ¿qué significa? Que cuando estemos reunidos en un grupo listos para aprender otra lengua, inclusive tenemos que promover que los estudiantes estén conscientes de las diferentes características socioculturales del entorno y las diversas identidades culturales de las personas con las que se interactúa. ¿Cómo fomentamos ese diálogo intercultural? Tenemos que reconocer la dimensión intercultural a la hora de establecer relaciones entre personas de distintas culturas y actuar como facilitadores para asegurar el entendimiento y la comunicación. El profesor o la profesora promueve este conocimiento mutuo entre personas de diferentes culturas. Y finalmente, promover que los estudiantes desarrollen su competencia intercultural a través de que suscitemos en los estudiantes el deseo y la necesidad de desarrollarse como hablante intercultural, orientándole y guiándole en este proceso. El profesor fomenta esta reflexión sobre la importancia del desarrollo de la competencia intercultural para poderse comunicar de una forma exitosa en la lengua que se estudia. Quinta competencia, desarrollarse profesionalmente como profesor de la institución, se refiere a la capacidad de los profesores para planificar, gestionar y evaluar su propio proceso continuo de formación con el fin de responsabilizarse de su desempeño profesional. Esto es muy curioso mencionarlo porque así como pedimos que los estudiantes tengan las riendas de su aprendizaje y se responsabilicen, así los docentes también tenemos que tomar las riendas de nuestras actualizaciones y hacernos responsables de estas. Hay que analizar y reflexionar sobre nuestra propia práctica docente, adoptando de forma constante una visión reflexiva y crítica sobre la propia docencia y la de otros y otras compañeras. No significa que vamos a estar criticando la forma en que nuestros compañeros llevan a cabo su práctica, pero a través de esto, de la observación, podemos llegar a conclusiones que nos ayuden a mejorar nuestra práctica docente. Hay que definir un plan personal de formación continua a través de la reflexión sobre nuestro propio desempeño profesional y a partir de la descripción de las competencias clave del profesor de las cuales estamos hablando, lo cual también significa identificar y seleccionar áreas de mejora y planificar acciones de desarrollo profesional. También es importante implicarse en el desarrollo profesional del equipo docente
¿Por qué? Pues es que tenemos que participar en el proceso completo del desarrollo profesional de nuestros compañeros a través del análisis de las necesidades, en diseñar y planificar acciones de formación continua, en desarrollo efectivo y de evaluación, todo como un programa educativo, ¿no? Y finalmente participar activamente en el desarrollo de la profesión es tomando conciencia de pertenecer a la comunidad de profesionales de la enseñanza de lenguas y contribuir con aportaciones para mejorar la profesión, no solamente de nuestro instituto o institución donde estemos, sino de forma general. Sexta competencia, gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo. Se refiere a la capacidad del profesorado para regular las emociones que experimenta durante el desempeño de su trabajo y contribuir a su propio bienestar, al de sus compañeros y al de sus estudiantes. Recuerden que para ser docentes es necesario reconocerse como humano y reconocer al de enfrente como humano. Nosotros como humanos tenemos entonces toda una serie de emociones las cuales tenemos que considerar cuando estamos frente a un grupo de estudiantes. ¿Qué significa gestionar las propias emociones? Identificar el tipo de emoción y sus repercusiones y gestionarlas para que no supongan una amenaza para el equilibrio emocional ni para el funcionamiento del grupo o de la clase o inclusive del equipo de profesores con el que trabajo. Es importantísimo mantenerse motivado. Uno como maestro necesita sentir deseos, ganas e interés por participar en proyectos de acción, sobre todo aquellos que estén relacionados con el desempeño de nuestro trabajo y alineados con los fines de la institución. También hay que desarrollar las relaciones interpersonales, conocer y comprender las emociones y necesidades de las otras personas, así como establecer y mantener relaciones interpersonales satisfactorias en el trabajo. Por último, implicarse en el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes. Tenemos que reconocer el papel fundamental que desempeñan las creencias, las emociones y las habilidades sociales en el aprendizaje. De esta forma podemos promover que los estudiantes gestionen su mundo emocional y social cuando se aprende una lengua. Es importante esto último porque si no estamos apoyándoles para que ellos tengan cierto grado de inteligencia emocional, a lo mejor esto les va a alejar de sus objetivos, los cuales sería pues darle continuidad a su aprendizaje de lengua y que eventualmente abandonen el curso. Séptima competencia, participar activamente en la institución. Se refiere a la capacidad del profesorado para actuar de manera responsable como miembro del equipo del centro o de la institución. Trabajar en equipo. ¿Qué significa? Participar de forma eficaz en grupos de trabajo, tanto en el centro de trabajo como con personas de otros centros o departamentos, cuando la institución lo requiera. Es importante que el trabajo en equipo sea siempre bien recibido y que podamos trabajar sin que haya interferencias. No hay que dejar que nuestras emociones limiten este trabajo necesario y colectivo. También tenemos que implicarnos en los proyectos de mejora de la institución. Esto significa que hay que participar en colaboración con otros miembros de la institución en un proceso de evaluación continua del funcionamiento de la institución o del centro de lenguas o donde estén trabajando, siempre promoviendo la mejora de aspectos como programas de los cursos, actividades culturales, el procedimiento de matriculación de estudiantes, la difusión de los cursos o de los productos, así como los servicios de nuestro centro de trabajo. Es necesario promover y difundir buenas prácticas dentro de la institución, involucrándonos en el desarrollo y difusión de líneas de actuación y proyectos que resulten eficaces y útiles para la actividad y la organización del centro o de la institución. Y finalmente, conocer la institución e integrarse a ella. Tenemos que saber dónde estamos,
qué hubo antes de nosotros, qué hay en estos momentos y bueno, empezar a planear qué sigue una vez que ya esté dentro de una institución. Hay que entonces desenvolverse en la institución, representarla, analizarla críticamente y participar en su evolución y su mejora. Última competencia, octava, servirse de las TIC para el desempeño de su trabajo. Se refiere a la capacidad del profesorado para usar de forma efectiva y de acuerdo con las líneas estratégicas de la institución los recursos digitales de su entorno en el desarrollo de su trabajo. Implicarse en el desarrollo de la propia competencia digital significa aprovechar las ocasiones que el profesor tiene en su trabajo para usar las TICs y servirse de procedimientos de introspección, análisis, reflexión e interpretación para desarrollar su competencia digital y mejorar su quehacer cotidiano. Desenvolverse en entornos digitales y con aplicaciones informáticas significa conocer las herramientas y los recursos tecnológicos disponibles en su entorno y la institución para hacer un uso responsable y ético de estos. Les voy a poner el ejemplo. Ahorita en la UAC ustedes saben que tanto docentes como estudiantes nos ha sido proporcionado el uso de la plataforma Google para fines académicos. Institucionalmente nos están proporcionando esto y es necesario usarlo en pro de la educación y de la actual forma de educación que estamos llevando a cabo, pero también tener en cuenta que su uso ético es muy importante. Hay que aprovechar el potencial didáctico de las TICs, integrando los recursos tecnológicos de la institución y los recursos disponibles en Internet. O sea, no solamente me voy a quedar con Google Classroom y me voy a quedar con Google Meet, sino que esto me está proporcionando mi institución. Ahora, a partir de esto, pues, ¿qué recursos tengo disponibles en Internet y cómo los voy a usar para crear situaciones de aprendizaje que sean relevantes para los estudiantes? Y es importante decir que no solamente en la educación a distancia o en la educación presencial, sino que veamos las diferentes modalidades de los cursos. Finalmente, hay que promover que los estudiantes se sirvan también de las TICs para su propio aprendizaje. Hay que animarlos y guiarlos para que se usen de forma autónoma no solamente las aplicaciones, sino los recursos en general, los productos y los entornos digitales para poder aprender teniendo en cuenta siempre las características de los estudiantes y de su entorno. De esta forma y a modo de conclusión, estas 8 competencias nos sirven para poder empezar a guiar e inclusive estructurar lo que será nuestra práctica docente de una forma siempre responsable, teniendo en cuenta el público al que vamos a enseñar y todas las necesidades que esto implica. Por favor, espero que a este punto hayan tomado notas. Dejen por aquí en YouTube su participación. Recuerden que es importante poner su nombre completo y estoy ansiosa por leerles porque es importante. Recuerden que dentro de los procesos de aprendizaje, las reflexiones que elaboremos a partir de X material es importante para poder ver qué tanto estamos aprovechando los materiales. Y también importante mencionarles, regresando un poquito al tema, que estas son las competencias que nos da el Instituto Cervantes. Sin embargo, podemos agregar o quitar algunas más dependiendo siempre del contexto donde estemos, de nuestras necesidades como docentes y de las necesidades de los estudiantes. No significa que yo tengo que siempre usar estas 8 competencias para mi planeación, sino que yo siempre voy a utilizar aquellas que me lleven a tener procesos de aprendizaje que sean exitosos.